Argentina, actualmente es dirigente de Alternativa Republicana Federal y muy amablemente va a conversar con nosotros en la mañana de hoy. Hola Miguel Ángel, buen día. Maximiliano Lecky te saluda, mucho gusto. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenos días, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto, Miguel Ángel, perfecto. Bárbaro. Gracias por estos minutos para poder conversar y charlar un poco de la Argentina de hoy. Lo primero que me gustaría preguntarte, vi alguna línea de tuit tuya respecto a lo que viene sucediendo en el sur, en la Argentina, la posición que ha tomado el gobierno argentino respecto al conflicto con el sector mapuche, y me gustaría preguntarte al respecto y desarrollar la idea de tu pensamiento. ¿Te parece? Con todo gusto. Bueno, ¿qué pensás de lo que está pasando en el sur y cómo el gobierno ha tomado las cartas en el asunto, si es que lo ha hecho? Mira, en primer lugar, lo que está ocurriendo es sumamente grave y me preocupa, como le preocupa a mucha gente, a muchos argentinos, especialmente a los que estamos siguiendo estos temas que constituyen amenazas estratégicas para la nación, ¿no? En el caso específico del sur, los pseudo mapuches, es decir, este grupo de militantes de ultraizquierda que usurpa la identidad de los mapuches y que con una metodología de naturaleza violenta, te diría de naturaleza terrorista, lo que busca, lejos de una reivindicación ancestral dentro del marco de la ley y de la Constitución, lo que busca básicamente mediante el ejercicio de la violencia es ocupar un espacio territorial de manera tal de constituir sobre ese espacio territorial dentro de nuestra soberanía un Estado independiente del Estado nacional. Es un grupo que no se reconoce como argentinos, por el contrario, niega la existencia del Estado nacional, de nuestros símbolos, de nuestras instituciones, y plantea, tratando de reivindicar un legado ancestral, el intento, insisto, secesionista respecto de nuestro territorio. De manera que cualquier actitud pasiva frente a esta amenaza constituye al menos una permisividad peligrosa, cuando no específicamente complicidad, como estamos verificando que algunos de las instituciones del Estado Nacional, algunos de los organismos del Estado Nacional, directamente impulsan y sostienen este tipo de acciones violentas. Te voy a contar que en la semana pasada, fines de la semana pasada, cuando este tema comenzaba a charlarse, tuve una nota con Julián Fernández, que es director de Asuntos Jurídicos del INAI. Y yo le hice esta misma pregunta que vos estás diciendo en relación a si ellos tenían algún tipo de información por parte del Estado respecto al financiamiento que podía llegar a haber de alguna potencia extranjera respecto a el sur argentino, financiado, léase como quieras, a través de alguna ONG, léase como quieras. Y para el Estado argentino esto no sucede, esto no existe, digamos, esta teoría. Se lo pregunté el jueves pasado. Mira, primero y principal, existe una ONG, son varias, pero la más conocida es una que existe en Inglaterra, en la ciudad de Bristol, que claramente sostiene e impulsa este tipo de reivindicaciones, entre comillas, lo de reivindicaciones, ¿no? Sí. Y por otro lado, también está claro que tienen vínculos con las narcoguerrillas latinoamericanas. Esto no se dice, pero el Estado, el gobierno argentino lo sabe perfectamente, porque hay datos concretos que así lo justifican. Te los voy a comentar porque me parece importante. Sumamente importante lo que estamos analizando, es sumamente importante. En el año 2015, el jefe de la policía colombiana, de nombre José León Reiñao, va a Chile y se reúne con sus pares chilenos en un encuentro de intercambio de información y de inteligencia criminal, e informa Reiñao que en una incursión del ejército colombiano
contra un campamento de las FARC que se hallaba refugiada 12 kilómetros adentro de la frontera con Ecuador, en la época en que Ecuador era gobernada por Correa, casualmente, y que utilizaban como santuario ese espacio. Igual el ejército colombiano interviene, hay un combate y muere en ese combate Raúl Reyes. Raúl Reyes a la sazón era el segundo jefe de las FARC, o sea, el número 2 de Tiro Fijo Marulanda, que era el jefe de ese grupo narco guerrillero. En esa circunstancia capturan la computadora personal de Raúl Reyes, que estaba encriptada. Hacen todo un trabajo de desencriptación y obtienen lo que se llama el gráfico de contactos, es decir, todos los correos y personas con las cuales Raúl Reyes se comunicaba y el contenido de esos mensajes y de ese correo. ¿Sabés quién era el principal interlocutor en Argentina y en Chile? No sé. De Raúl Reyes, Facundo Jones Wala. Claro. Y el intercambio estaba vinculado a dos cosas: la formación de combatientes para la acción insurreccional tendiente a generar estos hechos de naturaleza terrorista, y el financiamiento. De manera que la vinculación, bueno, además existen datos muy concretos de vinculación con estos grupos con el Sendero Luminoso en Perú, de manera que esto significa claramente que acá hay no simplemente, digamos así, datos aislados, concretamente hay información de la vinculación con la narcoguerrilla que asoló en su momento América Latina, y que se mantienen estos vínculos, porque independientemente de que las FARC pudieran haber hecho un acuerdo con el gobierno colombiano de paz y de integración, también se produce una fractura de ese grupo denominada ELN, que hoy tiene el apoyo de Venezuela y del gobierno de Nicolás Maduro. De manera que acá hay todo un circuito que vincula esta nueva izquierda, una de cuyas manifestaciones, no la única, son las RAM en Argentina y las CAM en Chile. Para algún desprevenido, yo te tengo que preguntar qué puede llegar a generar, ¿por qué pueden llegar a generar o querer generar un espacio territorial dentro de lo que hoy es Argentina o el sur de Chile? Y hay una cuestión geopolítica que uno se da cuenta, que es el camino hacia la Antártida y la gran, digamos, te diría, situación que tiene Argentina privilegiada en el sur, desde el mar, vitícola, petrolera, y también de minerales que hay y no se sabe cuánto en la Antártida, además del agua, ¿no? Esto, ¿por qué el gobierno argentino no está impulsando esto? ¿Por qué no lo ve? Porque el gobierno argentino está preocupado por ver cómo gana las elecciones, en lugar de ver cómo resuelve los problemas estratégicos de la Argentina, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Deberían estar preocupados por la inflación, por cómo generar empleo, cómo evitar la escalada que estamos viviendo de las variables macroeconómicas que están todas disparadas. Y en el plano internacional tendría que estar diciendo por qué no defienden lo que significa el futuro de la Argentina. La Patagonia, como vos bien señalaste, tiene riquezas de toda índole, tiene proyección en la Antártida, tiene el control del mar territorial, con toda la riqueza ictícola y de otro tipo de cosas que puede haber, por ejemplo, la explotación offshore de petróleo o de gas. Exacto. Bueno, todo esto es lo que está desvinculado el gobierno, se preocupa por otras cosas, pero lo más dramático de esto es que, entre otras cosas, le da la instrucción al embajador argentino en Chile que tome partido frente a la justicia chilena en favor de la libertad condicional de Facundo Jones Wala. Esto es inadmisible. Es tan inadmisible como la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, que es la señora Magdalena Odarda, y su número 2, el vicepresidente Luis Pilquimán, organismo nacional, el INAI, organismo federal,
resulta que termina llevando, y lo sorprende, llevando en camionetas oficiales a militantes que van a consolidar las tomas de tierra al mismo tiempo que les proveían con esos vehículos oficiales alimentos y todo tipo de logística para mantener la usurpación y la ocupación que estaban desarrollando. De manera que acá no solamente no hay preocupación por estos temas estratégicos, hay complicidad, en algunos casos permisividad por una suerte de, supongo, identificación ideológica de izquierda, pero por otro lado hay complicidades específicas, como dos altos representantes de organismos nacionales están sosteniendo con el apoyo de vehículos oficiales actos de usurpación que tienden además a deteriorar nuestra soberanía territorial en la Patagonia. Estamos locos, sinceramente es inadmisible. Miguel Ángel, me pongo un poco en abogado del diablo y te hago una pregunta que es pregunta y no es ningún tipo de afirmación. Algunos dicen que el principio de todo este gran problema que tenemos con la falta de soberanía de la Argentina y de defensa de los recursos se dio con la firma del Tratado de Paz que hizo Carlos Saúl Menem allá por el año 91-92 respecto a la rendición de Malvinas, gobierno del que vos integraste. ¿Esto es así? Sí. ¿No es así? ¿Estoy equivocado en lo que estoy preguntando? No, yo creo que hay muchos intereses tendientes a echarle la culpa a los demás. Este gobierno se ha caracterizado por esa actitud casi adolescente de que siempre la culpa la tiene otro de lo que les pasa. En el caso del acuerdo con Chile del año 92, entre Carlos Menem y el presidente de Chile, en realidad lo que terminó y lo que selló definitivamente es la paz entre ambos países después de haber resuelto 21 problemas de conflictos limítrofes que nos venían condicionando nuestra relación desde el siglo pasado. Ese fue el verdadero valor, significativo, por cierto, trascendental, porque terminó con conflictos que realmente eran ancestrales, también ancestrales. Pero bien, ahora, a partir de eso, la Argentina desarrolla todo un proceso muy significativo en el gobierno de Carlos Menem de ocupación territorial. No nos olvidemos, se convierte en Tierra del Fuego, entre otras cosas, en provincia. No es un dato menor. Sí. De manera que era un dato de afirmación de la soberanía territorial de la Argentina. Todo lo contrario a lo que plantean los que sostienen la hipótesis que me acabas de señalar. De manera que los hechos refutan cualquier interpretación ideologista falsa, adolescente, en buscar las responsabilidades en otro, y que en realidad lo que tapan es la propia ignorancia y la propia ineficacia de la gestión, cuando no la mala intención. Bien. Porque lo que yo te acabo de señalar respecto de lo que está haciendo el INAI y sus máximos referentes, o lo que le ha hecho la Cancillería en términos de dar la instrucción de defender la libertad condicional de Jones Wallace, realmente es incomprensible. Y la última que te hago para profundizar en el tema, cuando uno habla de la defensa de los recursos naturales y del propio territorio, necesitas con qué hacerlo, es decir, tener un ejército. Y hoy, digamos, todo lo que es la defensa interior y exterior argentina está desmantelada. Sin duda, hay un proceso muy fuerte diría yo, de neutralización de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, que lamentablemente es un proceso que viene de muchos años y que va a necesitar muchos también para ser recompuesto. De todos modos, es indispensable reformular la política de defensa en la Argentina. Mira, yo soy autor de la Ley de Defensa Nacional y de la Ley de Seguridad Interior, de ambas, que fueron producto de un altísimo consenso de peronismo y radicalismo, oficialismo y oposición, pero que son leyes que tienen más de 30 años y que hay que actualizar. Entre otras cosas, hay que plantear una profunda reestructuración de las Fuerzas Armadas. No podemos seguir teniendo Fuerzas Armadas con las características que tienen hoy, con la absoluta falta de capacidad operativa. Y entre otras cosas de la reforma militar, lo que hay que repensar es el despliegue, un redespliegue de las Fuerzas Armadas en términos de ocupación de los espacios vacíos, particularmente de la Patagonia.
Es decir, hay un rol fundamental de las Fuerzas Armadas, que es la presencia del Estado Nacional en zonas vacías, de altísimo atractivo por su riqueza, y que evidentemente pueden ser motivo y apetencia de terceras potencias. Tenemos otro problema muy grave, además, si me permitís un minuto sí, más. adelante, adelante. En la Patagonia, que no es solamente el intento de los pseudo-mapuches de armar lo que están armando, sino también tenemos una base de dual científico-militar de China en Neuquén, en la bajada del Agrio. Es decir, una base a la que la Argentina no puede acceder, que se considera como una embajada, es decir, extraterritorialidad tiene. China en la Patagonia. ¿Vos te crees que es por casualidad entonces que junto con ese dato, que no es menor, y con el hecho de que en algún momento se habló de que capitales chinos tenían interés en armar un puerto logístico en Ushuaia, esos dos elementos no dispararon que tanto Chile en Punta Arenas intentara hacer un puerto también logístico para soporte no solo de los cruceros que van de turismo, sino de apoyo logístico para el viaje en buque a la Antártida? ¿O vos te crees que es casualidad que Inglaterra, en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino, estén ampliando las instalaciones también para hacer un puerto de apoyo logístico para las actividades en la Antártida? Es decir, estamos frente a una zona donde las grandes potencias comienzan a disputarse el control geopolítico. Entonces, cuando se toman decisiones de este tipo y se las hace desde el prejuicio ideológico o ideologista, lo que se está haciendo es dañando intereses estratégicos de la nación. No se puede seguir jugando con la ideología ni con personajes que no tienen una comprensión de dónde está parado el país, en qué contexto internacional, cuáles son las amenazas que tenemos y cómo tenemos que neutralizarla. Bueno, de esto se trata la construcción de un verdadero proyecto de país que lamentablemente hoy vemos que no existe. Miguel Ángel, buen día. Augusto Nivel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Un gusto. Te consulto, a ver, en base al análisis que venís haciendo y lo que mencionás de esta base científico-militar china, también está, y hay mucha preocupación, y con todo el tema álgido como está, mucha gente habla también de los capitales extranjeros, británicos, estadounidenses, suizos, que también poseen tierras en la Patagonia y a las cuales la gente y el gobierno argentino no puede acceder por tratarse de propiedades privadas. A tu criterio, ¿qué es lo que habría que hacer con eso? En primer lugar, cuando se trata de propiedades privadas, existe un registro en zonas de frontera que debe ser autorizada su compra, en primer lugar. En segundo lugar, eso no implica, por más que sean zonas privadas, que no haya control de fronteras, porque el control de la frontera, independientemente si se trata de parque nacional o de un territorio privado, la capacidad del Estado para intervenir y controlar está intacta. Esto hay que dejarlo muy en claro. De manera que no me preocupa que empresas de capital nacional, privadas o extranjeras, privadas, tengan un desarrollo económico en esas zonas, porque no afectan para nada el ejercicio de la soberanía nacional. Sí lo afecta este grupo o estos grupos que con acciones violentas efectivamente lo que quieren es destruir el Estado nacional y construir dentro de nuestro espacio soberano un Estado distinto. Son dos cosas absolutamente distintas. A mí me interesa que vengan todos los capitales del mundo a la Argentina y que inviertan si esto nos genera trabajo, producción, empleo, porque todo eso está bajo el control, en definitiva, de las autoridades y las instituciones nacionales. Lo que me preocupa, sí, es que haya pasividad, cuando no complicidad, cuando se intenta destruir y ocupar
zonas de altísima riqueza de la Argentina y con proyecciones geopolíticas como las que estábamos hablando. Miguel Ángel, la verdad que me quedé con un montón de cosas en el tintero. El tema de los gendarmes en Puerto Madero y no enviarlos al sur. Me quedé con un montón de cosas, pero realmente lo vamos a profundizar, lo prometo, porque ha sido muy interesante la charla. Te mando un abrazo grande. Con todo gusto y siempre a disposición. Un abrazo. Un gran abrazo. Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia de la República Argentina,